Apenas unos minutos pasan de las 12:30, estamos en la sexta noche, en directo, y bienvenidos al OK Corral de la economía, porque hoy tenemos 4 economistas para debatir de asuntos muy importantes, de salarios, de renta mínima, de pensiones, de IVA, de IRPF o de impuesto de sucesiones. Son algunos de los temas que vamos a tratar y lo vamos a hacer con Eduardo Garzón. Eduardo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por venir. Está también Gonzalo Bernardos. Buenas noches, Gonzalo, bienvenido. Daniel Lacalle, ¿cómo estás? también nos acompaña esta noche. Buenas noches, Daniel, bienvenido. Y Juan Ramón Rayo, que cierra nuestro cuarteto de economistas hoy a debate. Muy sencillo, ya veis que cada uno tenéis una pizarra en la que os podéis apoyar para escribir, para aportar algún dato, y os voy a pedir que cuando Andrea presente cualquiera de los temas que vamos a tratar hagáis una presentación breve. Dentro de la brevedad nos voy a poner un cronómetro, pero en torno al minuto, y luego ya pasaremos al debate. Y la primera cuestión que vamos a tratar son los impuestos, Andrea. Vamos a empezar primero con las pensiones. Perdón, con eso, con las pensiones. Sí, pues la pregunta es de qué sistema podemos tirar para garantizar el futuro de las pensiones, si es que este se puede garantizar. Eduardo. Bueno, en primer lugar, lo que hay que tener en cuenta es que nadie se va a quedar sin cobrar su pensión, ¿no? A pesar del miedo que haya por ahí pululando, ¿no? Es importante tener en cuenta esto porque lo que sí está en riesgo, en cualquier caso, es la cantidad de las pensiones y, por lo tanto, la capacidad adquisitiva de los pensionistas, ¿no? Porque evidentemente lo que se plantea es si ese nivel será suficiente o no, pero eso es un debate de todas formas perverso, porque en España el sistema público de pensiones gasta menos de la media de la Unión Europea, ¿no? Y además España gasta menos que la Unión Europea, en torno a un 1% del PIB. Y en realidad es todavía menor que lo que gastan, por ejemplo, otros países como Francia o Austria. Es decir, el problema no es que haya unas pensiones elevadas y que tengamos un sistema público muy generoso, sino que en realidad hay una insuficiencia de ingresos y por eso hay un déficit en la seguridad social. Por lo tanto, lo que hay que hacer es aumentar los ingresos para que haya superávit en la seguridad social, y eso se hace, pues evidentemente, teniendo en cuenta que hoy día tenemos muchísimo paro y por lo tanto no hay muchos ingresos porque cotizaciones sociales. Lo que hay que hacer es incrementar la cantidad de empleos y además que sean de una remuneración de una calidad aceptable, ¿no? Teniendo en cuenta también que hay que combatir el fraude fiscal, el fraude laboral, teniendo en cuenta también que hay que combatir pues todas las triquiñuelas que hacen los empleadores, y por supuesto tener en cuenta que hay también otra serie de medidas con las cuales, si las adoptáramos en unos cuantos meses, acabaríamos con el problema de las pensiones de un plumazo. Voy a seguir por Daniel Lacalle. Sí, vamos a ver. Efectivamente, las pensiones no están en peligro, estamos totalmente de acuerdo, pero es cierto que hemos tenido una enorme brecha en los ingresos, pero no ha sido porque los ingresos se hayan desplomado. Los ingresos en el año 2007 eran aproximadamente, bueno, pues unos 117.000 millones. Ahora mismo, en el año, la última cifra, pues son un poco más de 121. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido fundamentalmente es que los gastos, 97 millones, se han ido a unos 139. Bien. Es verdad que no es una cantidad muy importante con respecto al Producto Interior Bruto, por lo tanto no podemos pensar desde un punto de vista de financiabilidad que nos tiene que preocupar en un país que gasta más de alrededor del 40% del Producto Interior Bruto en gasto público, que un 12% más o menos sea el problema. Pero es verdad que lo que tenemos que hacer es dos cosas. Primero, si lo que hubiésemos querido hacer es sostener la hucha de las pensiones, porque tienen ustedes que entender que la hucha de las pensiones se suma o se resta a la deuda pública y por lo tanto funciona a nivel de contabilidad nacional exactamente igual que si se hubiesen endeudado. Se hubieran tenido que hacer dos cosas. Uno, recortar las pensiones, y eso no ha ocurrido. Dos, muy importante, endeudarse. Tres, aumentar los impuestos, mucho más. ¿Qué es lo que pasa con cualquiera de estas? Primero, obviamente, nadie quiere recortarlas. Segundo, endeudarse es lo mismo que sacar dinero de la hucha de las pensiones. Tercero, aumentar impuestos. Ya se ha visto en los países que lo han hecho, como por ejemplo Francia, que comentaba Eduardo, que han recortado las pensiones. O sea, que lo que tenemos que plantearnos es cómo reducir este gap. Bien, ese gap, como se reduce, es creando mucho más empleo. 20 millones de personas en la fuerza laboral. Segundo, una vez que se reduzca el stock de desempleo, suben los salarios, en euros, perdonadme, suben los salarios y por lo tanto también las cotizaciones sociales. Gonzalo Bernardos. Mira, dos alternativas. Chile
o España? Vale. Chile es el sistema que es el ideal para muchas personas que son de derechas. Dicen que es el sistema que tú cobras según lo que aportas. Sí. Últimos datos. En Chile lo que se cobra de pensión en relación al salario es el 34%. En España el 81%. Por lo tanto, el sistema de reparto de España está demostrando claramente que es mucho mejor que el sistema de capitalización de Chile, que es el que muchas entidades financieras les gustaría. ¿Por qué? Porque a esas entidades financieras en Chile les va muy bien. Las administradoras de fondos de pensiones se ganan francamente bien la vida. 2. Media de la Unión Europea dedicado al gasto en pensiones es el 11,2% del PIB. Media de España, 10,4%. Y aquí hay un recorrido al alza tremendo. Pero sobre todo, se pueden coger y pueden recaudarse impuestos para coger y ya meternos en la media europea. Pero sobre todo, hay una cosa fundamental. Los pensionistas deben conservar su poder adquisitivo. Por lo tanto, la reforma del PP, que coge y cercena su poder adquisitivo, hay que eliminarla. ¿Qué dice la reforma del PP que cercena el poder adquisitivo de los pensionistas? Dos cosas. La primera, si hay déficit en la seguridad social, los pensionistas solo subirán la pensión el 0,25, por lo tanto perderán poder adquisitivo. Según la AIREF, en toda la actual década, un 7% van a perder poder adquisitivo. 3, y lo peor, a partir del 2019, si la esperanza de vida aumenta, y por ejemplo aumenta en un 10%, solo porque haya aumentado un 10%, la pensión de jubilación se le reducirá en un 10%. Por lo tanto, los pensionistas, tal y como está programado la situación actual y la legislación vigente, saben que en los próximos años van a perder poder adquisitivo. Y yo me pregunto, Iñaki, ¿y qué está haciendo el PSOE? ¿Y qué está haciendo Podemos para no asegurar las pensiones de todos los españoles y que cuando sean mayores las personas puedan tener una vida digna? Sé lo que vamos a debatir después. De momento vamos a escuchar a Juan Ramón Rayo y empezaremos con el debate. Juan Ramón. Sí, yo creo que hay que mirar un poco más a largo plazo. Es verdad que a muy corto plazo hay un déficit de 20.000 millones de euros, del 2% del PIB, que es un déficit preocupante, pero no es un déficit dramático, no es un déficit por el que la solvencia de España se vaya a derrumbar. Pero a 20-25 años, que es la edad en la que algunos que están aquí se empezarán a jubilar, va a haber un déficit muy importante en la seguridad social. Ahora mismo hay una persona, un pensionista, por cada 2 trabajadores trabajando. Sí. En el año 2040 habrá aproximadamente un trabajador por pensionista. ¿Problema de esto? Pues que duplicaremos el gasto de pensiones con respecto al nivel actual. Esto también lo ha comentado la AIREF. En el año 2040-2045, si no hay cambios en el sistema de pensiones, gastaremos en pensiones públicas la mitad de todo el presupuesto nacional, más del 20% del PIB. Esto no hay ningún país europeo que lo soporte, no hay ningún país europeo que lo pueda pagar. De hecho, cuando se plantea la necesidad de subir impuestos para financiar las pensiones, la cuestión es, ¿a quién se le suben los impuestos? Porque efectivamente se da a entender como que las pensiones, el sobregasto que va a venir en las pensiones se puede financiar apenas subiéndole un poquito los impuestos a los ricos, o muchito los impuestos a los ricos. Vamos a ver, estamos hablando a 20 años vista de un aumento del gasto en pensiones de 10 puntos del PIB. 10 puntos del PIB. Si les quitáramos todo lo que ganan, todo, absolutamente todo, una expropiación del 100%, a aquellas personas que ganan más de 100.000 euros al año, a los ricos, ¿cuánto recaudaríamos? Suponiendo que no se van de España, etcétera. ¿Cuánto recaudaríamos? 2% del PIB. 10% del PIB que va a aumentar el gasto en pensiones, 2% del PIB en rentas de más de 100.000 euros. No se va a financiar el aumento del gasto en pensiones vía impuestos a los ricos. Se va a financiar vía impuestos a las clases medias. ¿Cuánto es la masa salarial de las clases medias? De aquellos que ganan menos de 60.000 euros al año. 26 puntos del PIB. 2 puntos frente a 26. ¿De dónde creemos que van a salir los ingresos? De más IRPF, de más IVA, de más impuestos como en Francia, que son impuestos en todas las nóminas, no solo en las nóminas de los ricos, y por tanto,
¿Nos van a mantener el poder adquisitivo de las pensiones o nos van a pegar un sablazo brutal vía subida de impuestos para decirnos que nos mantienen el poder adquisitivo de las pensiones? Más bien lo segundo. Vamos a pedir un rotulador para Juan Ramón Rayo que funcione. Ya empezamos con el debate. Vamos a empezar con Eduardo. Sí, mira, lo importante, a pesar de lo que decía Juan Ramón, no es la cantidad de trabajadores que haya ni la de pensionistas, porque podemos tener aquí a muchos trabajadores que están produciendo riqueza que luego de alguna forma se reparte y se distribuye hacia el número de los pensionistas. Pero lo que nos importa que es el número de trabajadores o el número de pensionistas o la cantidad de riqueza que creen. Eso es lo importante porque eso no para de crecer durante todo el tiempo. Tenemos mejores conocimientos tecnológicos, máquinas que trabajan para nosotros, podemos permitirnos unos niveles de vida muchísimo mejores que los de hace unos cuantos años. Y eso es lo importante. Y estoy de acuerdo con lo que decía Daniel Lacalle, con lo que hay que crear empleo para poder solventar el problema de las pensiones, pero claro, el sector privado no está creando empleo, no es capaz de crear empleo. Necesitamos crear empleo directamente desde lo público porque es la única forma de lograr que haya empleo, porque hoy día el sector privado no es capaz de hacerlo. Venga, Gonzalo. Perdón, solo un momento por... Sí, venga, vamos con Daniel. Ahora voy con Gonzalo, solo un segundo. Primero, no es verdad que la diferencia solo haya dos modelos. Ay, Daniel, perdona, te tengo que interrumpir un segundo, que volvemos enseguida y continuamos con el debate. Ahora, después de la publicidad, aquí en La Sexta Noche. Nueve minutos para la 1 de la madrugada en La Sexta Noche, debatiendo de muchos temas, entre ellos de pensiones. Era el turno para Lacalle, después iremos con Gonzalo. Adelante, Daniel. Vale, muy rápidamente. Yo creo que lo primero, no hay solamente un modelo que sea el de Chile, el de España. Tenemos el modelo de Suecia, que es un modelo mixto entre reparto y capitalización y que funciona maravillosamente en los países nórdicos, etcétera. Segundo, hombre, si creásemos todo el empleo que necesitamos crear desde el sector público, imaginemos, por ejemplo, que le pagásemos a cada empleado unos 20.000 euros al año. Supongamos, eso, por supuesto, se tendría que financiar A, con más deuda, B, con más impuestos. Pero supongamos que esa persona, de esos 20.000, paga unos 8.000 euros de impuestos que vuelven a las arcas del Estado y se gasta unos 5.000. Es que, en realidad, lo que tendríamos sería un efecto mucho mayor en aumento de deuda y en aumento de impuestos. Porque además lo hemos visto en Francia, en países que han intentado ese modelo, el modelo impositivo y de empleo público. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Recortes de pensiones y además constantes bajadas, porque claro, España tiene un sistema en el que de la jubilación, cuando nos jubilamos, recibimos alrededor del 70% del último sueldo, pero es que la media de la Unión Europea no llega al 60%. Adelante. Mira, yo creo que tiene que haber por parte de los políticos un compromiso de mantener el poder adquisitivo de las pensiones y como las personas viven más, es normal que trabajen más años. Pero sobre todo, a mí lo que me gustaría decir es que esas predicciones apocalípticas que tú has dicho, Juan Ramón, que yo no las he visto tan apocalípticas, también se hacían en el año 94. Y sabrás que en el año 94 se forma el Pacto de Toledo, porque se creía que el sistema de la seguridad social iba a entrar en déficit y había que hacer algo. ¿Y qué pasó desde el 94 a la actualidad? Pues pasó que hubo un fondo de reserva que cogió y consiguió un superávit de 67.000 millones de euros. Y ese superávit se consiguió del 94 hasta el 2011. ¿Y por qué? Porque había más empleo, porque llegaron inmigrantes, porque subieron los salarios y todo esto hizo que se recaudara mucho más de lo previsto. Y esto funciona más o menos así. Cuando las cosas van bien en la economía y se cumplen las anteriores indicaciones que he dicho yo, subida de salarios, llegada de inmigrantes y subida del empleo, las cotizaciones a la seguridad social aumentan considerablemente. Cuando se entra en crisis y se reduce mucho el empleo y consecuencia también se reducen los salarios como pasa ahora, pues tenemos un problema grave, porque en este último año, en 2016, se presume que el déficit habrá sido 17.500 millones. Pero desde mi perspectiva, un Estado, unos políticos, tienen que tener unos compromisos. Y si yo dijera que en este país cuál debe ser el principal compromiso de futuro, lo tengo claro. El principal compromiso de futuro debe ser coger y mantener el poder adquisitivo de las pensiones. Y lo último, recuerdo que en la zona euro los impuestos que se cobran en relación al PIB
son el 46,8%. En España, respecto al PIB, lo que se cobra es el 38,6%. Si nosotros fuéramos plenamente europeos, tendríamos 90.000 millones más de recaudación. Vale. Y con esto, Juan Ramón, da para pagar pensiones, no las actuales, sino mucho mejores. Muy bien, vamos por partes. Comentaba Eduardo que lo importante no es la cantidad de personas que estén trabajando, sino la producción de la economía. Y es verdad, pero digamos que hay alguna relación entre el número de personas que trabajan y lo que produce la economía. Es lo que se conoce como productividad. Entonces, a menos que Eduardo esté pronosticando que la productividad del trabajador español se va a disparar a cotas jamás vistas, si el número de trabajadores se va reduciendo, lo normal es que la producción agregada no aumente tanto como sea necesario para mantener las pensiones. De hecho, Gonzalo ahí le ha llevado la contraria a Eduardo. Ha dicho, si entran muchos inmigrantes, no pasará nada, como sucedió en el año 94. Y es verdad, y yo estoy a favor absolutamente de la inmigración, estoy a favor de las fronteras abiertas. Ya somos dos. Ahora bien, ¿cuántos inmigrantes necesitaríamos para mantener el poder adquisitivo de las pensiones actuales a lo largo de las próximas décadas? 10 millones de inmigrantes. ¿Es previsible que entren 10 millones de personas en España? Yo creo que no. No pasaría nada si entraran, pero yo creo que no van a entrar. Juan Ramón, y lo sabes tú perfectamente, ¿cuántos entran desde 1999 a 2007? 5 millones. Bien. 5 millones. Y el planteamiento que ha hecho la IREF es hasta el 2040. Bien. Si en 8 años entran 5 millones, ¿es posible que entren 10 en 30? Podría ser, pero dudo mucho que vayan a abrir las fronteras como para que entre 10 millones de inmigrantes. Lo dudo mucho. Y en todo caso, ¿eso solo aplaza el problema? Porque deberían... Es decir, entonces en 2080 hará falta que entren muchos más millones para mantener las pensiones de los que hay. Y de nuevo, el principal compromiso es mantener el poder adquisitivo de las pensiones. Bien, ¿cómo cumples ese compromiso? Porque sí, en Europa se recaudan 10 puntos más del PIB, pero ¿cómo se recaudan esos 10 puntos más del PIB? Con IVAs del 25% tipo único a nivel general y con IRPFs mucho más altos, no sobre los más ricos, sino sobre las clases medias. Es decir, obligarías a pagar mucho más impuestos a aquellos a los que dices que quieres proteger. Tienen que ser intervenciones cortas para que todos podamos debatir, Eduardo. Mira, no hace falta que entren más inmigrantes o que tengamos más hijos para garantizar las pensiones. De hecho, tenemos ahora 4 millones de personas que están aquí, que quieren trabajar y que no encuentran empleo. Lo que tenemos que hacer es dárselo. Insisto, el sector privado no lo hace y no lo hace además con calidad. Por lo tanto, tiene que aparecer el sector público para ir generando esas condiciones y crear empleo público directamente. En España hay un empleado público por cada 15 ciudadanos. Y esto, por ejemplo, en países como Dinamarca es un empleado público para cada 6. Y en países más pobres que España, como Eslovenia, nos encontramos que hay 1 para 9. Por lo tanto, tenemos un déficit de empleados públicos. Y termino con esto. Cuando el Estado inyecta dinero en la economía a través de sueldos, no solo educación, sanidad, etcétera, etcétera, ese dinero no desaparece. Se queda en la economía y circula. Y cuando pasa de un bolsillo a otro, se pagan impuestos y se obtiene una recaudación. Es decir, que todo ese dinero que en un momento te gastas, te acaba llegando en buena medida, a veces incluso más de todo lo que te has gastado. No, a menos de eso, primero, eso está demostrado, no hace falta. Está demostrado para empezar. Estás poniendo ejemplos en los que no existe efecto multiplicador del aumento del sector público. Pero además, como decía yo, es que claro, es partir de la base de que primero lo que vas a recuperar en impuestos y lo que va a consumir, como si esa gente no va a ahorrar una parte. Entonces, siempre vas a aumentar más el endeudamiento y vas a aumentar más los impuestos de ese supuesto crecimiento económico del que haces con el sector público. Pero es que no hace falta. Si es que da igual. Si es que la evidencia nos lo muestra en Francia y en los países y en todos los países de la Unión Europea más avanzados, que se han recortado las pensiones y además se paga menos por el último salario. Pero en cualquier caso, por eso Suecia, uno de los países más socialdemócratas que puede haber, y con muchos empleados públicos, sí, y desde luego no con ese ratio que tú comentas, ni de lejos, y además, son datos de la OCDE. Y además a ti, desde luego, desde un punto de vista de deuda nacional y de gasto público, no te importa número por ciudadano, lo que te importa es el coste en salarios de los funcionarios públicos, y en España, como tú bien sabes, supera el 11% del Producto Interior Bruto. O sea que
no es... Porque no, tenemos entonces, pocos con muchos salarios. Tenemos pocos con muchos salarios. O sea, que por eso la media es alta, pero en otros países hay mucho más empleados públicos. Acaba ahora Daniel, me voy a ir con Juan Ramón. A menos que tú plantees bajar el salario a los funcionarios, cosa que supone que... Pero en cualquier caso, termino. No existe ningún país, sea muy socialdemócrata, sea muy liberal, más liberal, ninguno, que haya podido solucionar, y lo tenemos el ejemplo más claro en Japón, el problema de la pirámide demográfica de otra manera que no sea recortando las pensiones y aumentando el endeudamiento. El dato que ha dado Eduardo es correcto. Es verdad que en España hay menos empleados públicos que en el resto de Europa. El dato del que se olvida es el que comentaba Daniel. ¿Cuál es el coste de ese empleado público? En España, un empleado público, el coste por empleo público es de media un 90% mayor que la renta per cápita del país. Es decir, lo que cuesta un empleado público es casi el doble de la renta per cápita por español. En Dinamarca, el país que ha colocado como que hay tantísimo empleo público, ¿cuánto supone de sobrecoste el empleo público? Un 3% sobre la renta per cápita. Con lo cual, ¿cómo vamos a crear tantísimos millones de puestos de trabajo? Habría que duplicar el empleo público que hay en España para alcanzar el nivel de Dinamarca. ¿Cómo vamos a crear el doble de empleo público que el que tenemos? Pasando de una media de un sobrecoste del 90% a uno del 3%, bajando mucho los salarios a los empleados públicos. No hay otra manera, porque si mantienes este sobrecoste con el número de empleados públicos que tú quieres, se te va el coste del empleo público muy por encima del nivel de Dinamarca, se te iría por encima del 20% del Tiempo PIB. para una frase, Eduardo, y una de Gonzalo, y he acabado. Vamos a ver, se trata de invertir. Estamos hablando de que 6 de cada 10 empleados públicos se dedican a educación, sanidad, justicia y seguridad. Pero tiene un coste son eso. necesidades que hoy día tenemos que cubrir. Pero eso tiene un coste. Pero eso sí, simplemente son anotaciones contables para pagar a empleados públicos y que realicen actividades. ¿Cómo va a que ser una nosotros anotación necesitamos? contable el dinero que le quitas a otra porque persona? el Eduardo, déficit- a mí me parece que coger y decir que para crear empleo lo que hemos de hacer es aumentar el número de empleados públicos, me parece de verdad pobre. Yo creo que... Pues no lo es, es muy rico, de hecho. A mí me parece que para coger y para intentar incrementar el empleo y las cotizaciones, los empleados públicos tienen que ser los necesarios. Y muchas veces Que lo son que insuficientes. no se puede ¿De hacer acuerdo? es coger e incrementar significativamente los empleados al tuntún. A mí me parece que, Nadie ha dicho que sea al tuntún. que en educación, que en sanidad y que en servicios sociales está muy justificado los empleados públicos que tenemos. Pero me parece que tenemos excesivos números de burócratas, porque tenemos, en este caso, administraciones redundantes, y que si tu idea para que las pensiones se mantengan es coger y poner más personas sin saber qué van a hacer, Pero no lo yo he veo dicho para eso, nada Gonzalo, bien. yo no he dicho eso. Hay necesidades que hoy día no están Pero, cubiertas. Estáis mirando los hospitales, las colas que hay. Estáis viendo las escuelas vas a poner totalmente los empleados masificadas por públicos? alumnos. No, yo te estáis viendo digo, que no hay nadie sanidad, cuidando a niños, niñas, sanidad, ancianos y adultos educación dependientes. Hay y muchísimas servicios necesidades. sociales, ¿Quién ha hablado sí. de burócratas, En lo Gonzalo? demás- ¿Quién ha hablado de burócratas? Perdona, Estoy hablando de empleados Eduardo, públicos que hacen para montar una empresa en España necesaria. tienes que hacer un montón de trámites. Para hacer unas obras en el ayuntamiento tienes que efectuar una barbaridad de Lo trámites. conozco bien, porque hay gente que tiene necesidad de Tiene que acabar, justificar Eduardo, que ya. está allí. Por lo tanto, Pero hay vamos a ver, muchas más pero alternativas pero de que la verdad, de generar no estamos empleados viendo la públicos. evidencia que tenemos muy pocos empleados públicos y muchísimas necesidades que atender. que Estoy te va- hablando que de se eso. te Y duplica la deuda, Eduardo. que no nos preocupe el Que se te déficit. duplica y la deuda. Hay que acabar con la fobia al déficit público y a la deuda pública. bueno, como no la pagas tú. En todo el planeta, Hombre. en todo el planeta, Daniel, de cada 9 de cada 10 países tienen déficit público y deuda pública, y así ha sido siempre y es normal. No hay que demonizar. pero el déficit déficit público es una se tiene que herramienta, se puede controlar. utilizar bien o se puede utilizar mal. Mayor Y o menor Japón déficit tiene público. 300% del PIB en deuda No, no, pública no. y mirad que es el tengas segundo déficit- país más rico del planeta. Hombre, Hay que utilizar el eso déficit de que es el público país más bien. rico del planeta lo dirás tú. Tengo Porque que con un avanzar. 250% de per deuda cápita, sobre PIB tengo que no avanzar. es el país Estoy más rico del hablando mundo. que tiene renta per cápita, que es el segundo país más rico del no, planeta. Vamos a en avanzar, renta per vamos a cápita, avanzar, no, vamos a avanzar, lo vamos a hacer en esta ocasión después de hablar de pensiones de empleo. Vamos a ver cómo se puede, en fin, mejorar el empleo, incluso la calidad del empleo en este país. Los de la reforma laboral, más empleo, pero también más precariedad. Juan Ramón. Bueno, España está creando empleo a ritmos bastante acelerados. En los últimos 3 años han aumentado el número de empleos en 1,4 millones. Efectivamente, el problema es que la mitad de esos 1,4 millones que se han creado son puestos de trabajo temporales. Y ese es un ritmo de creación de empleo temporal que es el más alto de toda Europa. España sigue teniendo un problema muy grave de temporalidad, es decir, de calidad de empleo y también de colocar a los parados o dar una oportunidad a los parados para que encuentren trabajo. Y esos dos problemas, la temporalidad y la falta de empleo que se está solucionando, pero pues bueno, no todo lo rápido que querríamos,
esos dos grandes problemas son lo que explican luego las desigualdades y la pobreza. ¿Por qué? Según la propia OCDE, el 85% del aumento de la desigualdad que hemos visto desde el inicio de la crisis está vinculado a la destrucción de empleo. Es decir, si no se hubiese destruido empleo durante la crisis, no habría aumentado prácticamente nada la desigualdad en España. Segundo, el riesgo de pobreza entre una persona parada es del 50%, es decir, una de cada dos personas paradas están en riesgo de pobreza. Entre quienes tienen un empleo temporal está en el 25%, es decir, una de cada cuatro personas con empleo temporal está en riesgo de pobreza. Entre quienes tienen un empleo fijo está en el 8% la tasa de riesgo de pobreza. Por tanto, si queremos menor riesgo de pobreza, si queremos menos desigualdad, hay que crear más empleo de calidad. ¿Y cómo se crea más empleo de calidad? Haciendo lo que hacen todos los países que a lo largo y ancho del mundo crean empleo de calidad. Reino Unido, Dinamarca, República Checa, es decir, abrir el mercado de trabajo, liberalizar el mercado de trabajo. En estos países la tasa de temporalidad es del 8%, en España del 25%. Adelante, Gonzalo. Mira, el gobierno indiscutiblemente ha aprobado la asignatura de la cantidad. ¿Por qué? Año 2015, creación de empleo, 525.100. Año 2016, 413.900. No hay duda. La cantidad es muy buena y por lo tanto la ha aprobado. Pero ¿qué pasa con la calidad? La calidad es horrorosa. En este país la reforma laboral ha institucionalizado trabajar y ser pobre. ¿Por qué? Con datos del 2015, 655,2 euros mensuales, salario mínimo. Lo cobra el 34,3% de los que trabajaron en ese 2015. Menos de 972 euros o igual. Lo cobran el 47%. Por lo tanto, la reforma laboral que el gobierno presume de que ha triunfado ha fracasado estrepitosamente en calidad del empleo. Más datos. Decían que la reforma laboral serviría para bajar la temporalidad. En cuanto se ha empezado a recuperar la economía, el número de contratos indefinidos aumenta aproximadamente el 1,3%. El número de contratos temporales aumenta en el último año al 5,7%. Incluso en el año 2015 aumentó al 9%. Entonces, ¿qué hay que hacer para generar empleo de calidad? Muy sencillo. Vamos a empezar liquidando la reforma laboral. ¿Por qué? Porque la reforma laboral hace que los convenios de empresa tengan prioridad sobre los convenios sectoriales y por eso impide que las pequeñas y medianas empresas se beneficien de subidas, porque permite que el empleador te pueda bajar el salario si lo considera conveniente, por causas técnicas, económicas y organizativas, y porque coge y la reforma laboral prácticamente ha convertido en casi todo el mundo, no en fijo, sino en temporal, porque por múltiples causas, entre ellas por 3 trimestres consecutivos, no con pérdidas, sino con disminución de ingresos, te pueden echar a la calle con una miseria. 20 días por año trabajado con 12 mensualidades como máximo. Daniel. Bien, si derogar la reforma laboral fuera la panacea del empleo, España habría sido una maravilla de empleo en las últimas décadas. La media de desempleo en España desde 1980 es del 17,5%, con entre un 25 y un 30% de temporalidad. No solamente eso, sino que durante todo ese periodo en el que había esas fantásticas protecciones, etcétera, nos hemos encontrado con que Daniel, hemos tenido nunca ha bajado del 7,9. El 7,9 es la gente que no quiere trabajar. Hemos tenido en 3 ocasiones consecutivas un desempleo superior al 20% durante más de 10 trimestres. Por lo tanto, volver a las rigideces del pasado no va a crear empleo, ni mucho menos mejor, porque entre otras cosas, tanto el salario medio como el mediano está hoy muy por encima de donde estaba tanto en el 2007 en medio de la burbuja como en el 2011. Y el salario mediano, yo te he dejado hablar, Gonzalo. Bueno, yo te he dejado hablar. Sí, cuando haya hablado Eduardo, yo te he dejado hablar, luego entramos en debate, Sí. no tengo ningún problema, porque claro, cuando tú das Muy bien, cifras, de acuerdo. cuando tú das cifras que me De parecen acuerdo. muy interesantes, Me dar callo. cifras netas, Me callo. quita que los salarios que recibimos son brutos, hay impuestos incluidos. Pero en cualquier caso, ahora mismo el 75% de los trabajos, de los contratos que hay en España son fijos, 25% temporales. De menos de un mes no llegan al 1% de los contratos totales. En cualquier caso,
la reforma laboral se podrá modificar, se podrán hacer otras cosas, pero lo que hemos demostrado en toda la Unión Europea es que los países que han creado empleo, los que han mejorado renta disponible y los que han mejorado salarios han sido los que han introducido facilidades a la contratación, que eso no es flexibilizar el despido, sino hacer más fácil la contratación, más fácil la creación de empleo en autónomos y en pequeñas y medianas empresas. Eduardo, adelante. La legislación laboral no crea empleo. La legislación laboral está ahí, tenemos el Estatuto de Trabajadores para proteger las condiciones laborales de un empleado que está Entonces no en deroguemos. una situación de subordinación frente a un empleador que tiene mucho más poder. Desde 1980 ha habido 52 reformas laborales y ninguna ha creado empleo, porque no están para eso. El empleo se crea de otra forma. Cuando le preguntas a las empresas por qué no crean empleo, el 94%, y estos son datos que están ahí del Instituto Nacional de Estadística, responden: no me hace falta contratar. Pues claro, no es que haya salarios muy elevados, se paguen impuestos muy elevados, es que no tienen clientes, y si no hay clientes, ¿para qué van a contratar a una persona para que trabaje? Para que se quede mirando. Por lo tanto, lo que hay que hacer para incrementar el empleo, evidentemente, incrementar la capacidad adquisitiva de todas aquellas personas que pueden ir a comprar. Y cuando esa persona, el empleador, diga: oye, pues necesito nuevos trabajadores para satisfacer a nueva clientela, se crearán puestos de trabajo. Es importante tener en cuenta que lo único que hay que hacer, evidentemente, como has dicho, no es acabar con la legislación laboral, la reforma laboral, sino que hay que adaptarla a los nuevos tiempos. Y hoy día nos encontramos un fraude laboral brutal. Horas extraordinarias que hay. 6 millones de horas extraordinarias a la semana, la mitad no se pagan. Tenemos contratos fraudulentos de todo tipo. Los contratos temporales, según nuestra legislación, deberían ser mínimos, la excepción, y son la norma, ¿no? Y por último, es importante, acabo, Daniel, es importante tener en cuenta que algo hay que hacer desde el sector público, que no sea solo escribir en leyes. Y hacen muchos otros países como Alemania, por ejemplo, Corea del Sur o Estados Unidos, dicen: oye, a los sectores estratégicos más punteros vamos a darle ayuda, facilidades, vamos a intervenir desde el Estado para que se creen puestos de trabajo, riqueza, y luego los frutos se distribuyen entre toda la población. Hay que intervenir, porque si nos quedamos de brazos cruzados, pues lo único que logramos es que haya burbujas inmobiliarias y financieras, simplemente porque le salen más rentables al que tiene la capacidad de llevar la actividad económica. Voy a pedir a que seáis breves para que empecemos el debate. Gonzalo quería decir algo, luego Juan Ramón. Yo muy rápido, voy a explicar el milagro de los panes y de los peces de Daniel Lacalle. ¿Cómo puede ser que después de grandes recortes en los salarios, la estadística salga de más en el 2016 que en el 2007. Supongamos una economía que tiene 2 trabajadores que cobran 100 y 2 trabajadores que cobran 50. La media de lo que cobra un trabajador es 75. Los trabajadores que cobran menos se van al paro, y se van al paro por la sencilla razón de que en esta crisis los temporales y los que menos cobran han sido los más afectados. Resulta que ahora la economía va muy mal, pero la media pasa de 75 a 100. Ya tenemos explicado el milagro de los panes y los peces. Pero Gonzalo, por favor, que te he dado la cifra mediana, que Perdón, la mediana es el salario más habitual. La mediana, que tú eres profesor de economía, la mediana es... No, señor, la mediana es el salario más Si tú coges y liquidas... habitual. Perdona, si liquidas los demás abajo, Daniel, esa es la pasa lo moda. mismo. Más... Hombre, Esa es la moda, la mediana no es todo, eso. ¿Quieres hacerlo La con la moda. moda? Lo La hacemos con la mediana es el moda. punto que está en Lo medio. hacemos con la moda. Lo hacemos con la moda si no, quieres. pero no es lo Con la mismo. moda es igual. Es el salario, el salario mediano es el que se valora en todos los análisis. Y eso también ha subido. Y el mediano, que es el más, Entonces, el más Daniel, común. no ha habido bajada de salario, ha habido aumento. Pero si es que En plena crisis, España es el único país que ha aumentado los salarios. Impresionante. A mí me encanta que Eduardo ponga como ejemplo Estados Unidos y Alemania. Me encanta. ¿Por qué? Primero, porque ¿qué es lo que ha hecho? Estados Unidos no ha aumentado su porcentaje de gasto público con respecto al Producto Interior Bruto. Gracias. Porque aumenta el Producto Interior Bruto. No lo ha hecho. Segundo, ¿Cómo que no? Mucho más que España. Alemania, que ha hecho el mayor recorte de su historia, el mayor recorte de gasto público de su historia, para pasar de déficit a superávit tanto comercial como fiscal. Pero en cualquier caso... El potencial económico de Alemania viene explicado desde hace mucho tiempo. Desde el año 2001, Breve, son antes, todos mucho recortes. antes, mucho antes. No, Yo
el milagro alemán voy. es bien claro. No. Pero en cualquier caso, oye, no vamos a negar que los salarios en España tienen que mejorar. Claro que sí. ¿Cómo no mejoran? Pues han subido tanto, desde porque luego, tienen que mejorar. Espera, que acabe, que me tengo que ir con Juan Ramón. Desde luego, ¿cómo no mejoran? Como no mejoran es como se ha intentado hacer toda la vida, que es vía esos planes industriales que lo que generaban era un efecto a muy corto plazo y luego generaban un shock que te daban mucho más desempleo y mucho mayor Sí, precariedad. yo creo que el caso de Alemania no es el mejor ejemplo, básicamente porque es una economía que tiene superávit, no tiene déficit. El empleo público, el famoso empleo público que ayuda a crear empleo y riqueza, en Alemania es el 7% del PIB, en España el 11%, y además es una economía que ha congelado los salarios. Básicamente los trabajadores alemanes han perdido poder adquisitivo durante los últimos 15 años. Por tanto, poner como ejemplo a Alemania de economía que si aplica políticas intervencionistas que genera empleo, yo más bien creo que son políticas muy parecidas a las que ha aplicado España. No en vano, ¿quién ha dictado la agenda económica de España? Alemania. Pero bueno, dejando esto de lado, al final lo que estáis proponiendo vosotros básicamente es regresar al marco laboral anterior a la reforma laboral. No. Porque si la reforma laboral... No hemos dicho eso ninguno. Volver más rígido el marco laboral actual. Es decir, Tampoco lo que había antes. Lo que había antes... Juan Ramón, no. Un equilibrio entre trabajadores y pero volver a lo que había antes, ¿o no? empresarios. Sí, pero volver un equilibrio. Gonzalo, Mira, pero volver a lo que había antes, mira, ¿o no? antes te recuerdo que el despido era libre, pero caro. 45 días por año trabajado con 42 mensualidades como Bien. máximo. Y en ¿Te Alemania... ¿Te acuerdas quién lo puso este despido libre? Aznar. Ahora, eso lleva el despido es absolutamente barato. Y espera. Pero... Y se puso absolutamente barato con un objetivo. Transformar los temporales en fijos. ¿Se ha conseguido transformar los temporales en fijos? Rotundamente no. Por lo tanto, nos lo hemos de replantear esto. Pensar que solo abaratar el despido Claro. y aún así sigue estando por encima de la media europea. Pensar que solo abaratar el despido es lo que estamos diciendo de liberalizar el mercado laboral, no es así. Liberalizar el mercado laboral es básicamente abrir a la negociación entre trabajadores y empresarios los contratos de trabajo, que no sean controlados ni por burócratas, ni por sindicatos, ni por patronales, que es lo que sucede ahora mismo. Pero bueno, Pues, básicamente... bajada en picado de los salarios de las pymes. No es verdad. En picado. Los salarios empezaron a bajar cuando se destruyó masivamente empleo. Y la fórmula para destruir empleo es la reforma laboral o el régimen laboral que teníamos antes de 2012. Antes de 2012 es cuando se destruye todo el grueso del empleo que se ha destruido durante esta crisis. En el año 2005, año de prosperidad, durante la burbuja, la tasa de temporalidad era del 35%. Hoy es del 25%. ¿Y por qué? Porque los primeros que brincan son los temporales, que son los más fáciles de despedir. Gonzalo, vale, sí, de acuerdo. pero que aún así es una barbaridad que una economía que esté en plena prosperidad, el 35% sea empleo temporal. ¿Cuál era la tasa de temporalidad en el año 90, en el 92, en el 95? También estaba por encima del 30. Ramón, es decir, el régimen laboral que proponéis vosotros genera masivamente temporalidad y genera subempleo. Y eso es lo que hay que cambiar. Hay que liberalizar. Seguramente estaremos de acuerdo. Lo que no puede ser en España es que los servicios públicos de empleo solo consigan el 2% Bueno, de eso trabajo. aparte, claro. Entonces, aquí lo que no puede ser en España es que a la gente se le pague el subsidio de paro por ni formarse, por no hacer nada, y en según qué sitios hasta por cata de vinos. Y lo que faltan aquí es políticas para cambiar las características que tienen muchas personas que no tienen una formación adecuada a las nuevas tecnologías y a las nuevas cosas del trabajo. Estas son las políticas activas que el gobierno del PP dice: las voy a poner, y llevamos 5 años y yo no las ha puesto. Bueno, y en eso estaremos de acuerdo. Yo creo que en eso primero estamos de acuerdo, y por supuesto, y además no solamente no se han reducido las políticas activas de empleo, sino que además se han acelerado las políticas activas de empleo precisamente orientadas a eso. Lo que se ha hecho ha sido retirar algunas de esas políticas pasivas que eran fundamentalmente todas esas cosas que no servían para nada, y se ha mejorado desde ese punto de vista. Pero en cualquier caso, ¿cómo se mejora? A ver, en España el 90% de las empresas son pequeñas y medianas empresas. Esas pequeñas y medianas empresas no solamente son pymes, sino que es que más de la mitad de todas ellas son microempresas. Es decir, un señor con un teléfono y un maletín. Bien, un señor con un teléfono y un maletín. Simplemente con que esas pymes, más de 1 millón, y esos autónomos aumentasen el número de empleados 1 o 2, lo que se generaría es muchísimo más empleo, mucho más de lo que tú estás diciendo, y además, de hecho, esa ha sido la política de Reino Unido, de Alemania y de Estados Unidos. Mira, nosotros estamos de acuerdo. En Alemania, es que no podéis simplificar. Alemania es muy grande, tiene un modelo productivo muy diversificado, y nos encontramos con que precisamente en los sectores de, por ejemplo, metalmecánica, están los sindicatos más fuertes que habrá en todo el planeta, y por eso los salarios son tan elevados, aparte de que el sector tiene muchísima productividad. Como tú sabes, esos sindicatos
sindicatos fueron los que pidieron bajar salarios y aumentar la flexibilidad. Pero esos mismos sindicatos. Conservando el empleo, Lo sabes, porque hay ¿verdad? una regulación, pero te lo estoy explicando, porque la gente prefiere bajarse un poco el salario y conservar el empleo y entre todo, y eso se llama solidaridad. Que eso es lo que y en ocurrió aquí con España, las ¿sabes pymes? lo que pasa en España? Que se dice, bueno, aquí que haga lo que sea el empleador, que despida aquí a todo el mundo y precisamente eso no es un mercado tener regulado, unos sindicatos, precisamente. como has Luego, dicho, Corea hablamos, del Sur o por Alemania, ejemplo, que son los que promueven la flexibilidad y la bajada de salarios, pero me ¿quién lo gustaría pero verlo, quién- de pero verdad. vamos a ver. De todas formas, no voy a Pero, entrar Eduardo, en ese debate. ¿Qué tiene que haber, Eduardo? Sí, es muy rápido. Es importante tener en cuenta que la mejor forma de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores es combatiendo el desempleo, porque si hay 4 millones de personas llamando a la puerta para quitarme el empleo porque quieren trabajar, yo tengo miedo y digo, sí, bájame el salario, pero manténme el puesto de trabajo. Pero, hay que crear empleo. Bien, como el sector privado no lo está haciendo, Sí, tiene lo que está intervenir el haciendo. sector Eduardo, público. lo está Vuelvo a lo Eduardo, mismo. Alemania millón es al un año. ejemplo Lo muy medio millón al año. desafortunado. Perdonadme, tenemos que avanzar, todos a la vez no podemos hablar y tengo que rápido. además, Aparte, tiene el que ser sector una frase, privado una crea frase. muchos empleos y se le una paga frase. por parte del sector público. Eduardo, que cuando no se pagan las facturas, Eduardo, se quiebran muchas empresas. Alemania es un ejemplo muy Y hay otros desafortunado. factores, sí. No. Y Alemania es un ejemplo muy desafortunado porque te recuerdo que en Alemania Schröder, socialista, Eso es. pone en práctica los empleos. Pero lo pone en una parte muy Perdona, minoritaria perdona, de una la economía. minoritaria. 8 En la millones. industria Espera, metalmecánica espera, está. En la industria déjame que metalmecánica. acabe, déjame que 8 acabe. millones Porque de una frase jobs, muy Eduardo. rápida, muy rápida. 8 millones. Se pone en práctica con la idea de que se transformen enseguida a empleos a tiempo completo e indefinidos. Los Y salarios continúan habiendo 8 millones tengo que con continuar. salarios en ridículos. clínica ha Renta aumentado muchísimo mínima. más en Alemania que en España. Vamos con un tema muchísimo más. fundamental, renta mínima. Es de lo que vamos a hablar a continuación. Va a empezar Daniel con su exposición después de los datos de Andrea. Renta mínima y renta básica, que no hay que perderla de vista. Empezamos por la renta mínima de 426 euros para hogares sin recursos, que ya ha superado el primer escollo parlamentario. Está destinada a parados sin ayudas que tengan entre 18 y 65 años y cuyos ingresos no superen, aquí lo tienen, los 6.000 euros al año. Ahora, el otro debate es si el gobierno también debería aprobar una renta básica para todos los ciudadanos por el mero hecho de serlo. Serían unos ingresos para que todo el mundo pudiera subsistir. En Baleares, por ejemplo, esta semana se ha fundado una plataforma, la plataforma Renta Básica Mallorca, para dar a conocer esta idea. Bueno, es algo que ya llevó Podemos en su programa de las europeas y que vuelve a la actualidad también por la irrupción cada vez mayor de los robots en el mercado laboral. Por cierto, Finlandia ha puesto en marcha esta semana un experimento, un proyecto piloto sobre la renta básica. Ha seleccionado a 2.000 ciudadanos sin empleo y les va a dar esta cantidad, 560 euros al mes, sin condiciones, durante los próximos 2 años, encuentren o no encuentren trabajo. Quieren saber si recibir una ayuda desactiva o no la búsqueda de empleo. Vamos a hablar, por lo tanto, de los dos conceptos, de la renta mínima y de la renta básica. Empieza Daniel. Vamos a ver, yo creo que rentas de inserción, ayuda a las personas que están en dificultades, primero, ya existen, aquí no se ha inventado nada, ya existen muchas comunidades autónomas en todo el Estado, ayudas y rentas de inserción. Segundo, en un país que tiene claramente un problema de economía sumergida, y eso no lo podemos negar ninguno, dar una renta básica adicional no solamente es un desincentivo al trabajo, sino que además incentiva a la economía sumergida. Tú tienes un trabajo en la economía sumergida y adicionalmente te llevas un dinero que sale del bolsillo de todos los contribuyentes. Tercero, significa más deuda y más impuestos. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Pasan dos cosas. Primero, desincentivo al trabajo. Segundo, desincentivo a salir de ese asistencialismo. Lo hemos visto con ejemplos que todos conocemos en algunas comunidades autónomas, en los que ese asistencialismo no solamente no reduce la pobreza ni reduce el desempleo, sino que lo perpetúa. Pero sobre todo, bueno, que Finlandia haga una prueba con 2.000 ciudadanos, bueno, pues nosotros podemos hacerla con 1.000 si hace falta. Pero lo importante en cualquier caso es que hay otros mecanismos. Se puede hacer un impuesto negativo sobre el IRPF, por el cual cuando tengas un trabajo, aunque tu salario bruto sea bajo, vas a tener más dinero en el bolsillo. No es un desincentivo al trabajo y además te genera mayor incentivo precisamente para crear esa demanda, que es lo que estábamos viendo. ¿Vale? O sea, finalmente, y yo creo que ya es lo último, lo que está claro es que
Lo que tú no puedes hacer es empezar la casa por la ventana. Cuando tú planteas una renta básica de ese tipo, lo que estás haciendo básicamente es sacar todavía más a gente a la que podías incorporar al mercado de trabajo, sacarla mucho más y convertirla en rehenes de ese asistencialismo. La renta mínima, que es una ayuda a personas que hoy día no tienen ningún tipo de ingreso, es cierto que ya existe, pero son insuficientes y lo que se intenta es llegar a mucha gente, aunque la propuesta de ahora del gobierno pues no es muy elevada, ¿no?, la que se está pensando hacer, ¿no? Lo importante es tener en cuenta que efectivamente esa renta mínima no va a solucionar el problema, pero es que no se puede hablar de desincentivo al trabajo. ¿Por qué? Porque es que no hay trabajo. Que no hay trabajo, Daniel, que la gente, que si está desempleada no es porque ellos sean torpes, tontos o lo que sea, es que si hay aquí 10 sillas y hay 20 personas, hay 10 personas que se van a quedar sin silla, y eso es muy sencillo, y hoy día hay menos puestos de trabajo ofreciéndose para toda la gente que quiere trabajar. Por lo tanto, por eso digo yo que como el sector privado no ofrece puestos de trabajo, por lo que estaba hablando antes, tiene que intervenir el sector público creando puestos de trabajo, pero que sean útiles, por supuesto, que sean que tengan beneficios económicos, sociales, ecológicos, culturales. Y la renta mínima tiene además otra virtud, la virtud de que le está dando dinero a gente que hoy día tiene muy pocas posibilidades de recibirlo, y eso hace precisamente que lo usen luego para comprar, incluso alguien se puede poner a invertir, y ese dinero va fluyendo por la economía, y da igual, no hace falta aumentar impuestos, porque cada vez que la velocidad del dinero se desploma. Acaba, Daniel, tú lo sabes. Por arte de magia, ¿no? Mira, cuando pasa de un bolsillo a otro, en realidad se paga un impuesto. Si pasa muchas veces de un bolsillo a otro, se paga más y sin embargo, cuando se necesidad de incrementar baja la velocidad del dinero. Es un estímulo a la economía bastante y por eso baja la velocidad del dinero. Aunque lo importante es que la gente quiere trabajar. Por supuesto que sí, porque un ingreso no soluciona los problemas, la gente quiere sentirse útil con la sociedad. Y para eso hay que intervenir y crear puestos de trabajo que sean socialmente útiles. A ver, la renta básica es una cosa, la renta mínima es otra. La renta básica es que todo el mundo, por el mero hecho de existir, quiera trabajar, no quiera trabajar, pueda trabajar, no pueda trabajar, reciba una paga del Estado. En cualquier caso, su mayor proponente, un filósofo belga que se llama Philippe Van Parijs, proponía que incluso los surfistas de California que están todo el día surfeando cobraran la renta básica. Yo creo que esto nadie de los que estamos aquí lo defiende, porque además tendría un coste presupuestario descomunal, alrededor del 20% del PIB. Estábamos teniendo problemas para financiar unas pensiones del 11%, añadamos ahora 20 puntos más del PIB, sería imposible. Bien, la renta mínima es otra cosa. La renta básica es esto, la renta mínima es que todas aquellas personas que queden descolgadas del mercado, efectivamente reciban una ayuda del sector público para que no queden descolgadas. Y este me parece un debate absolutamente legítimo tenerlo. Ahora bien, lo que deberíamos plantearnos es ¿por qué hay tantas personas que hoy quedan descolgadas del mercado? Según Eduardo, es porque el mercado es incapaz de crear empleo. Bueno, estamos viendo que el mercado en los últimos 3 años ha creado 1,5 millones de empleos. El sector público, tan maravilloso, tiene 3 millones de empleados. Es decir, el sector privado en apenas 3 años ha creado la mitad de todos los empleos que tiene hoy el sector público. Pero porque Rajoy no ha querido crear, de hecho ha destruido 300.000. Sí, claro, eso es una decisión política. Si Rajoy hubiera subido impuestos para financiar el empleo público, no hace falta, el dinero crece de los árboles. Bueno, el dinero fluye en la economía. Sí, fluye y con eso se crea todo. Bueno, entonces, ¿el problema cuál es? El problema es que no hay oportunidades para crear riqueza en España. ¿Y por qué no hay oportunidades? Primero, porque los impuestos son muy altos. Segundo, porque la economía está ultra regulada. Mi propuesta: liberalicemos la economía, bajemos los impuestos. Esa es la mejor renta que se le puede dar a una persona. El dinero que ella gana, que no se lo quiten, que lo pueda retener en el bolsillo. Y ya en último lugar, si después de abrir la economía, después de bajar impuestos, después de, por tanto, dinamizar nuestra economía, sigue habiendo personas que quedan descolgadas, entonces sí, planteemos la renta mínima, que será muy pertinente. Pero ¿por qué impedirle a una persona trabajar a través de la regulación, y como le estamos impidiendo trabajar a través de la sobreregulación, le tenemos que pagar una renta mínima a través de los impuestos sobre las personas a las que trabajan? No, permitamos que la gente trabaje, que cree empresas, que genere riqueza en España sin que la losa fiscal y regulatoria se lo impida, y luego si acaso hablamos de renta básica. Gonzalo. Podemos, en la campaña de las europeas, cogió y dijo de poner en marcha una renta básica universal. Eso significaría llevar a los impuestos en relación al PIB prácticamente al 50%. Y eso significaría... Eso no es cierto. Y eso, hombre, esto está demostrado y lo demostré yo en este programa. Está demostrado lo contrario, precisamente, que el coste es cero, porque es una reforma fiscal. La renta básica. Sí, oye, es una traslación del dinero del 20% más rico al resto de la población. Y eso tiene coste cero. Pero que hay multitud de documentos que lo explican. Es como un impuesto negativo. Sí, que no es lo mismo. Pero tiene cosas. Yo no soy partidario, pero hagamos honor a la verdad. Que no es lo
incrementa la carga fiscal. El programa que decía Podemos, que yo además lo expliqué aquí en La Sexta Noche, era llevar unos impuestos tan altos que nos metía en el 49-50% del PIB. Una vez dicho esto, yo estoy totalmente conforme en que las personas tienen que tener como mínimo un dinero para sobrevivir. Pero cuidado, tienen que tener un dinero para sobrevivir siempre y cuando busquen un trabajo o tengan un trabajo, porque esto de no hago nada, estoy en mi huerto tranquilamente viviendo la vida y el Estado me paga 9.000, 7.500, 12.000 euros, yo estoy totalmente en contra, porque si ahora tenemos este nivel de paro, lo tendríamos bastante mayor, porque hay personas que por esa renta básica dirían que no es suficiente para vivir, pero hay otras personas que dirían que ya les está bien, que ya harán chapuzas, la economía sumergida aumentaría y por lo tanto que lo bueno es buena vida y para qué trabajar. Por lo tanto, desgraciadamente, para vivir hay que trabajar o como menos intentarlo y por lo tanto la renta básica, ya sea por el coste que supone, ya sea por lo que se incentiva el trabajo, yo estoy totalmente en contra. ¿Qué creo yo que se ha de hacer? Se ha de poner un impuesto negativo en la renta. Que todo el mundo haga la declaración de renta y aquellos que cojan y no tengan los suficientes ingresos se le devuelvan. Por ejemplo, un impuesto negativo de 9.000 euros. Un nivel mínimo que el Estado podría asumir, significaría un pequeño incremento del PIB, pero cuidado, siempre y cuando con estos requisitos se trabaja o se busca trabajo. Esto de coger y pagar a la gente solamente por el hecho de nacer es muy populista, está francamente Eso es el bien, complemento salarial de Ciudadanos. Pero estoy totalmente en contra. También, ya lo sabes, Juan Ramón, que yo también estoy totalmente en contra del complemento ciudadano. Yo creo que este es un momento histórico en la televisión en la Sí, que señor. Gonzalo y yo vamos Sí, a estar señor. totalmente de acuerdo. Sí, señor. Y no, el complemento salarial no es lo mismo. El complemento salarial no incluye todas esas Pero yo estoy en contra por otros motivos, ni tampoco porque tiene, rebaja los salarios ese complemento salarial. y además tiene un impacto en los salarios. Pero hablemos del milagro de los panes y los peces. Primero, fíjate qué curioso, que si fuese un impuesto negativo, estos que proponen la renta básica aceptarían que en vez de ser una dádiva de estatal que viene de más deuda y más impuestos, fuera un impuesto negativo y sin embargo no lo aceptan. ¿Por qué no lo aceptan? Porque no son tontos y saben que el concepto de que eso tiene coste cero es falso. Y saben que entonces hay mucha más gente que se queda rehén. ¿Por qué sabe que el efecto cero no es tal? Primero, porque el efecto multiplicador, que es eso que se llama, que si gastas mucho más y inviertes mucho más por parte del Estado, la economía va a crecer mucho y va a haber mucho más que dentro. ¿Qué es lo que ocurre? Que está demostrado que en economías abiertas y muy endeudadas como la nuestra, no genera ningún efecto multiplicador. De hecho, genera un efecto negativo y eso ha pasado en muchas economías. Segundo, que es lo que se demuestra, que cuanta más gente tengas dependiente de esa renta, el hecho de que tú luego se la bajes o no se la bajes porque no tengas dinero, te va a dar igual porque esa gente ya va a estar rehén, porque va perdiendo capacidad de entrar en el mercado de trabajo. Por eso no aceptan los que quieren una renta básica, y sé que tú no eres uno de ellos, no aceptan eso, porque lo que necesitan son rehenes, que voten, por supuesto. Eduardo. Hay rentas mínimas en nuestro país que funcionan razonablemente bien, por ejemplo la de Euskadi y la de Navarra, ¿no? Y lo que hacen no es desincentivar el trabajo precisamente porque cuando tú encuentras un puesto de trabajo no te quitan la renta, que a veces hay personas que dicen, joder, no voy a buscar un trabajo porque si lo tengo me quitan la renta y a lo mejor el trabajo me dura 5 semanas y luego me cuesta mucho volver a recuperar la renta. Pero en Euskadi funciona de forma diferente porque aunque obtengas el puesto de trabajo lo que hacen es aumentarte la renta para que no tengas ese desincentivo y precisamente funciona relativamente bien, pero porque no se están haciendo muchos recursos y porque están recortando. ¿Y sabes por qué? Fíjate Porque hay tres cosas importantes. Gonzalo. Hay tres cosas importantes en el País Vasco. Uno, una fiscalidad, como te decía Juan, que es atractiva para la creación de empleo y para la contratación. Pero, Dos, a ver, esto es y una como te decisión estaba política, diciendo, de todas formas, bueno, sí, pero se puede hacer donde pero quiera. de esas siempre se olvidan. Recordemos que somos una de las 15 mayores economías del mundo y somos el puesto 33 en facilidad para crear negocios y empresas. Pero bueno, esto de Navarra y País Vasco tiene truco. Bueno, tiene el truco de que tienen el concierto y el cupo.
Y toda pero España que da igual les de todas financia. formas. Y como Gonzalo, toda a ver, España eso es les una financia, decisión política. pueden Murcia, Eduardo, si quiere, hay mucho ruido. Pero Estaba contestando, Eduardo. en cualquier caso. Estaba hablando yo. Espera, Daniel, Daniel, por favor. Espera, vamos a dejarlo. Vale, Murcia, y luego Juan, Murcia, si la comunidad autónoma quiere, puede implantar una renta básica de estas características. Ya hablaremos de si va a ser más cuantiosa o no. Eso al fin y al cabo depende de la solidaridad interregional, ¿no? Al fin y al cabo estamos hablando de eso. Pero cuidado con hablar de que la renta básica es un dinero para que la gente no haga nada. Estamos hablando de que se hablan entre 500 y 600 euros. Con ese dinero no te da para sobrevivir y necesitas un puesto de trabajo que, por cierto, no existe. La economía sumergida, el puesto de trabajo en el sector privado. Que la gente no es que se apaga con naturaleza, es que no hay el puesto de trabajo. Y precisamente por eso hay que crear desde el sector público. Porque tenemos muy pocos puestos de trabajo públicos para toda la cantidad de cosas que tenemos que hacer para vivir mejor, que para eso es la economía, para vivir mejor, no para hablar de Daniel y Juan. Eduardo, lo que no puedes hacer es decir que no hay trabajo, que es ponerle la zancadilla a los creadores de empleo, a los autónomos, a las pymes, pero etcétera, y luego decirles, espera Daniel, que te doy la mano. darle más clientes. Déjame que yo te he dejado hablar. Más clientes no, porque lo que se genera, más clientes no, porque lo que se genera es, primero tú generas un efecto llamada, como pasó con uno detrás de otro con los planes industriales, y luego se genera mayor desempleo y se pierden los clientes igual. Pero hombre, tiene que ver? es un hecho. Si Se tiene llama la el gente efecto más dinero, embudo, va a está más que comprar más. estudiado. A ver, el 37% de las empresas que se les pregunta, oye, ¿cuál es tu principal problema? Dicen, no tengo suficientes clientes. Ese es el principal problema de las empresas. Yo vengo Encuesta de la del Asociación Banco de la Central Empresa Europeo. Familiar. Mirad los datos. Es que está muy bien hablar, pero los datos hablan de otra cosa. No, las empresas te están diciendo que uno de los grandes problemas es que no encuentra clientes. los enormes escollos que hay para crear ¿Dónde empleo viene eso, y crear Daniel? de la burocracia. ¿Dónde dicen y entre eso? otras cosas, ¿cómo que dónde? ¿En qué encuesta? ¿En qué datos? Pero vamos a ver, lo acaba de publicar la Organización de la Empresa Familiar en Valencia, por ejemplo. En Valencia, hace poco. Hombre, te parecerá poco. Yo estoy hablando del Banco Central Europeo, que engloba a 19 países. Y el principal problema es que no tienen suficientes clientes. ¿El Banco Central Europeo? El Banco Central Europeo ¿El realiza Banco una encuesta Central que se llama Europeo habla con las empresas españolas? Pues sí, puede Pues no, hacerlo. hace una Puedes encuesta. mirar el No, informe, Daniel, está ahí. tú. Y lo hace además anualmente. Le voy a dar a Juan el turno. Sí, a ver, un matiz, o varios. Primero, la renta básica sí está concebida para que con ella se pueda sobrevivir. De hecho, algunos proponentes de la renta básica la llaman renta de garantía vital. Es decir, que solo percibiendo la renta ya puedo subsistir y por eso precisamente sí podría generar desincentivos sobre el trabajo. De hecho, los defensores de la renta básica argumentan que cada persona debería poder hacer lo que quisiera en su tiempo libre. Eso sí, subvencionado por todos los demás. Segundo, el dato de que la mayoría de empresas dicen que su problema es que no tienen suficiente demanda es un dato truncado, tramposo. ¿Por qué es un dato tramposo? Porque, a ver, ¿por qué no tienen suficiente demanda? ¿Por qué en el año 2012 la demanda cae? ¿Por qué se destruye 1 millón de puestos de trabajo? ¿Y por qué se destruyen 1 millón de puestos de trabajo? Porque la legislación laboral era... Porque hubo una crisis, Juan. Claro, y en esa crisis, como tú decías antes, no se pudieron bajar salarios para conservar los puestos de trabajo. ¿Qué estabas alabando antes de los sindicatos alemanes? Que se podían bajar un poco los sueldos para conservar el empleo. Exacto. Bien, pues eso es flexibilidad laboral. Pero dentro de las capacidades posibles. Bueno, y esa flexibilidad... Y planificado. Eduardo, espera, esa flexibilidad laboral es lo que te permite conservar puestos de trabajo. En momentos de crisis. Claro, evidentemente, pero es que ahora es un momento de crisis y ahora hay un problema de demanda. Y el problema de demanda viene de que se han destruido muchos puestos de trabajo porque no hubo flexibilidad interna en las empresas para evitar el despido. Pero si en España se despidieron muchísimos empleados. Es decir, con la legislación laboral según tú, si se destruyen 1 millón de empleos, ¿no cae la demanda? Claro que sí, pues eso hay que entonces, crear. Y la demanda no cae por la legislación laboral. ¿Y por qué me alababas? Porque hubo una crisis. Eduardo, ¿y por qué me alababas a los sindicatos alemanes que bajaban salarios para Porque en conservar un empleo? momento de crisis hay solidaridad de decir, oye, pues vamos a mantener el tanto, empleo, en vez de despedir a la gente, liberalizar. Por tanto, se mantiene el empleo con flexibilidad laboral y eso impide que caiga la demanda y eso es lo que mantiene macroeconómicamente la ¿Sabes cómo se puede mantener la demanda? Precisamente esa persona trabajando en otro sitio, en un empleo público necesario. La demanda intocable. Eduardo, mira, aquí ha habido dos modelos de desarrollo, el modelo protestante y el modelo católico. El modelo protestante es que el trabajo da virtud y la gente que trabajaba y realmente progresaba se transformaba en un ejemplo de la sociedad. Aquí, en los siglos XV, XVI, XVII y XVIII, el noble no trabajaba. Era indigno trabajar.
vivía de rentas. Y si tú ves lo que les pasó a los países centroeuropeos y Francia y el Reino Unido de progreso y lo que nos pasó a nosotros, es un claro ejemplo de qué es lo que funciona y lo que no funciona. Por lo tanto, si tú dices aquí, oye, una familia formada Breves, por favor, por 2 personas adultas y 2 niños, le voy a dar 600 euros a cada uno, ¿vale? Oye, que cada uno son 2.400 euros. ¿Cuántas familias que le caen 2.400 euros dicen, ¿para qué trabajar? Me dedico a la vida contemplativa. Por lo tanto, esa es una idea que puede salir muy bien del corazón, es una idea que es maravillosa y fantástica, pero uno ni se puede pagar, ni realmente genera progreso, sino todo lo contrario. Para acabar, primero, a ver, lo muy importante. Tengo un tiempo para una frase, Daniel. No es Y una otra reforma fiscal porque está demostrado, y me alegro que leas al Banco Central Europeo, que en las estimaciones de ingresos fiscales, nuestros países siempre se equivocan en una media de un 1% del Producto Interior Bruto, siempre que dicen, vamos a subir los impuestos a los ricos y vamos a recaudar a Eduardo, ¿pero qué tiene que ver? menos Los proponentes de la renta básica lo que dicen es que solo con las declaraciones del IRPF se puede hacer que el 20% más rico de la población pague más y ese dinero se distribuye hacia la gente para que como mínimo tengan 600 euros asegurados. Bueno. Coste cero. Vamos a continuar en otra ocasión porque nos quedan muchos temas. Nos ha gustado mucho el formato de pizarra, espero que a vosotros también, pero nos han quedado temas como el IVA, el IRPF o el impuesto de sucesiones. No los vamos a olvidar, los recuperaremos más adelante. Ha sido un placer tener a 4 cracks como vosotros. Volvemos después de la publicidad. Nos vamos a ir a Estados Unidos. Hay novedades con Trump. Hasta ahora mismo.